Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Romano y en el presente trabajo se nos pide como primera consigna leer el archivo e identificar la población, muestra y unidad de análisis. En cuanto a la población, se refiere a la totalidad de estudiantes sobre los que se desea conocer información acerca de su desempeño académico y otras características. En cuanto a la muestra, esto se refiere a la cantidad de 1000 estudiantes registrados en la base de datos y la unidad de análisis se refiere a cada estudiante individual sobre los cuales se registra diferente información como la edad, el género, la carrera que sigue, etcétera. Para la siguiente consigna se nos pide realizar una tabla de frecuencias de la variable horas de sueño por día. En este caso se realizó una tabla de frecuencias con intervalos de una hora y nos permite observar los siguientes resultados. Por ejemplo, en cuanto a la frecuencia absoluta, se puede ver que en su mayoría los estudiantes duermen entre 7 y 8 horas. Y esto representa aproximadamente al 32% de los 1000 estudiantes, mientras que un 26% nada más duerme entre 6 y 7 horas. Y a partir de la tabla de frecuencias se realizó un histograma que nos muestra que la mayor concentración de horas de sueño del estudiante está entre 6 y 8 horas de sueño, siendo la mayor entre 7 y 8. Y los extremos, como se puede ver, presentan frecuencias muy bajas. Eso quiere decir que hay muy pocos estudiantes que duerman poco y muy pocos estudiantes que duerman mucho. Es por eso que se dice que hay una distribución simétrica. Para el siguiente punto se nos pide analizar diferentes medidas descriptivas. En cuanto a la media aritmética nos da un valor de 7,04 y la mediana un valor de 7,08. Al ser medidas muy similares, se puede afirmar que hay una distribución bastante equilibrada entre los datos. En cuanto a los siguientes medidas a analizar, podemos ver que el 25% de los estudiantes duermen menos de 6,21 horas por día, mientras que el 75% duerme menos de 7,9 horas por día. Esto quiere decir que la mitad central de los estudiantes duerme aproximadamente entre 6 y 8 horas. Ahora bien, en cuanto al rango, nos da de 8,5. Esto quiere decir que existen diferencias importantes entre los valores mínimos y máximos, mientras que la desviación, al ser de 1,24, nos indica que la mayoría de los estudiantes se encuentra relativamente próximo al promedio. Ahora bien, en cuanto al coeficiente de asimetría, podemos ver que es un valor cercano a cero. Y también viendo el histograma, podemos ver que se presenta una forma bastante simétrica, con valores concentrados en la mitad. Continuando con el trabajo, se realizó un gráfico de dispersión para ver la relación entre las horas de estudios y el promedio académico, donde nuestro eje X son las horas de estudio y nuestro eje Y es el promedio académico. Como podemos ver en nuestra nube de puntos, se observa una clara tendencia ascendente. Si bien hay
algunos datos dispersos, se ve claramente una tendencia positiva, que quiere decir que a mayor horas de estudio, mayor es el promedio de notas de los estudiantes. Luego se realizó un análisis de los coeficientes A y B, obteniendo que el coeficiente A es igual a 59,02. Esto quiere decir que eh, el 59,02 es el valor estimado del promedio académico cuando eh, las horas de estudio son cero. Mientras que el coeficiente B indica que por cada hora adicional de estudio, el promedio académico aumenta 2,75. Al ser una pendiente positiva, se confirma que hay una relación directa entre ambas variables. Mientras que el resultado de coeficiente de determinación nos dice que aproximadamente 49,5% de la variabilidad puede ser explicada por las horas de estudio. En cuanto a otras variables que podrían explicar eh, la variable del promedio académico, podrían ser el nivel de estrés o la asistencia a clases o las horas de sueño. Por ejemplo, en las horas de sueño, un descanso adecuado no solamente favorece la concentración, sino que también la memoria y el aprendizaje. O en cuanto a las asistencias, se podría decir que al asistir regularmente a clases, quizás se exponen mucho más a los contenidos, facilitando recordarlos. Como última parte de nuestro análisis, se creó una tabla de doble entrada con las variables desempeño en historia y trabajos de medio tiempo. Como podemos ver, la mayoría de los estudiantes, tanto aquellos que no tienen un trabajo de medio tiempo como los que tienen, están concentrados en las categorías regular y bueno, mientras que hay muy pocos estudiantes en categorías extremas como excelente. Y a simple vista, esto nos quiere decir que no hay una diferencia marcada que nos permita afirmar que eh, tener o no un trabajo de medio tiempo determina el desempeño en historia. Eso sí hay que aclarar que se puede ver que en aquellas categorías más altas como muy bueno y excelente hay mucha más cantidad de estudiantes que no tienen empleo de medio tiempo.